Bueno, qué lindas que todas que se ven. Yo sigo descubriendo caras nuevas, bueno, no caras nuevas. O sea, gente que conozco que no había visto que estaban y que las veo, así que bueno, re lindo. Ayer de noche, voy a mandar a alguien al frente, a dos nenas, que estaban conmigo, no sé, una de Rulitos, como yo, no sé dónde está. Bueno, dos de la espada, estaban hablando con mi hija, la menor. Contaron cosas que no tenían que haber contado. ¿Acá? ¿Sí? Hola. Bueno, igual sin esto yo sería más feliz. Buah. Siento que esto lo tengo. ¿Está? Hay un... ¿No? ¿Va bien? Bueno. No. ¿Viste? Porque estoy muy cerca. Bueno, ayer la cosa fue así. Estábamos charlando ahí en la puerta de los baños y dos, sí, la típica, y dos chicas del spa son amigas también de mi hija. Una de ellas estuvo contando cosas que no debía, que yo estaba hablando de ellos. Entonces, recibí ayer de noche un mensaje de la chiquita, y la voy a mandar al frente de Dami. Bueno, la chiquita tiene 21 años. Pero es la chiquita de la casa, es la peque, la tercera, así que es la chiquita. Y me puso, ¿sabe que hablé de los hermanos? Conté alguna cosa y me puso, bueno, primero, besos a todas por ahí y déjame bien parada si hablas mal, si hablas de mí. Si no, y no voy a decir que sigue, así que sí, eso me puso, déjame bien parada. Así que... Voy a dejarla bien parada, sí, no voy a contar ninguna cosa de ella. Ayer estuvimos hablando de que se puede perder la esperanza. Como hijas de Dios también la podemos perder, ¿sí? Y vimos personas de la antigüedad, pero también personas como nosotras, de carne y hueso, que perdieron la esperanza. Hoy vamos a hablar entonces de lo contrario. Si pierdo algo, puedo recuperarlo. Y justo hablando de la peque, de la familia de Dami, bueno, nuestros hijos por distintos motivos terminaron en quirófano un par de veces. A veces programado y otras... No, pues no fue mi culpa. Ni la de Esteban. No fue por negligencia ni olvido de los hijos por ahí. Y una de la primera vez que tuvo que ir a quirófano, claro, primero había sido nuestro hijo mayor, Milla, bueno... Y ahí entró Esteban, porque cuando preguntaron los médicos, ¿quién entra con el niño? Yo digo, ¿qué hay que entrar? ¿Para qué? Y yo a mí tengo pánico a todas esas cosas. Entonces entró, cuando mi marido vio mi cara, que yo blanca, quedé muda, dice, yo voy a entrar. Y el nene igual estaba re contento, pero hay que entrar. Al ser menores, bueno, uno de los padres entra. Entonces... Cuando le tocó a la más chica, que esa sí fue programada, esa operación, otra vez la pregunta, yo que no me dio. A ver, ¿quién va a entrar con la niña? ¿No? Y yo no quería. Es más, yo nunca había entrado a un quirófano. Gracias a Dios, bueno, solo para tener a nuestros hijos, pero por embarazo nada más. Entonces, la chiquita, con 8 años, dice... ¿Quién entró con Milla? Porque ni se acordaba. ¿Quién entró con Milla? Y mi marido dice, entré yo. Bueno, ma, entonces te toca a vos. Y yo, pero sí, te toca a vos. Y bueno, y tuve que entrar y qué feo. Fueron un amor todos, porque además con gurises, un amor. Entró con un Chicken Little. ¿Alguien se acuerda de la película? Bueno, era su preferido, entonces lo tenía, entró con ella. Quirófano. Fueron todos un amor, pero qué feo, porque uno ahí se enfrenta, era mi hija, no estaba dejando a Chicken Little, yo estaba dejando a mi nena, no al bicho, ni a otra niña, no sé. Fue muy difícil para mí dejarla en manos ajenas, ¿tá? Por más que le iban a hacer bien, ya sabemos, era necesario, estaba todo preparado, estaba todo. Pero me tuve que quedar ahí, dejarla y confiar
me acuerdo que, claro, le ponen esa cosita, de, bueno, vas a sentir no sé qué cosa. Ella estaba que iba en un cumpleañito, estaba re feliz, ¿no? Los míos, exactamente lo contrario a mí son. Y claro, cuando medio que se quedó dormida, yo seguía ahí después, ¿no? Y me dicen, bueno, te podés ir, después te buscamos. Salí, yo entré con ella y salí sin ella. Es feo, es muy feo, sea programado, sea no programado, algo grave, algo que era sencillo, no importa. Re feo dejarlo en manos, lo más querido de uno, dejarlo en manos de otra persona y tener fe en esa persona que le va a hacer bien y que después me la van a mandar de vuelta. Así que tuvimos, bueno, yo me fui a la habitación con mi marido, estuvimos orando, yo medio lloraba, bueno, pero ahí tranqui, más o menos. Y hasta que, qué alegría cuando viene un enfermero y dice, bueno, la pueden ir a buscar. Ah, hay que ir a buscarla, sí. Bueno, entonces hasta la puerta de quirófano, venía y la acompañamos, estaba medio dormida, pero la acompañamos hasta la habitación, hasta que se despertó y un alivio, porque nos dicen, está todo bien, se portó bárbaro, vas a ver que esto, que el otro, lo más bien. Y cuando se despertó, su única preocupación, porque Chicken Little tenía, claro, estaba manchado con sangre. Entonces, y bueno, porque te acompañé un poquito, explicamos, bueno, le digo, pues después lo lavamos y ya está. Bueno, y lo más feliz y tomando helado y esas cosas, y ya había pasado. Pero qué lindo cuando uno recupera la esperanza, ¿no? Cuando va a pasar algo difícil para nosotras, sea lo que sea, y estamos en esa expectativa, ¿sí? O quizás uno pierde un poco la esperanza y yo decía, pero la tratarán bien, y después yo digo, no, pero son médicos, están para esto, ¿qué le van a hacer? Y la cabeza a uno le va para cualquier lado, pero qué lindo es ver que sí fue todo bien, que sí pasó, que fue bueno, que ella está bien, que fue necesario lo que le pasó y que está mejor de salud, y uno recuperar esa esperanza. Cualquiera que sea la circunstancia que cada una de nosotros estemos pasando hoy, espero que después de este retiro, que termina hoy, que encuentres la paz, que hablamos que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que uno la tiene que vivir, no se puede explicar. Es una paz que es divina, ¿sí? Y que podamos ver cada una de nosotras lo que estemos pasando desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva del cielo, ¿sí? Que la esperanza en Dios sea tu ancla también firme. Ayer hablamos también de eso. ¿Ayer? ¿Hoy? Estoy perdidaza. Creo que hoy de mañana, lo que es el ancla firme, ¿sí? Que está, el ancla cuando está, ¿dónde está? ¿Se está a la vista? No está a la vista, está ahí abajo, no se ve, pero se nota que está. Porque hoy una de las gurisas decía, sí, por más que haya tormenta, si el barco está anclado, va hasta ahí nomás, pero no se va a ir más allá, ¿sí? Va a seguir en círculos, no se va a perder, ¿sí? En medio del mar porque está anclado, y esa ancla firme se tiene que notar si es que nosotros tenemos esa esperanza en Dios. ¿Y cómo se nota? Cuando tenemos paz a pesar de, ¿sí? A pesar de llorar, porque no está mal llorar, ¿no? ¿Quién nos dio las lágrimas? Gracias a Dios que nos dio esa capacidad de poder descargar a través de las lágrimas. Hay gente que a veces no puede llorar o están tan en shock que no pueden llorar. O gente que no tiene lágrimas. ¿Sabían que se compran las lágrimas? Acá hay una que me... una hermana... Y qué feo, ¿no? Porque el ojo seco y se necesita también las lágrimas. Y cuando salen del alma, y también es una descarga. Claro, sí. Claro, no está mintiendo, no puedo llorar, claro. Así que, bueno, espero que todas vayamos con esa esperanza firme y que recordemos que todo, Dios, todo lo que pase, bueno, malo, más o menos, todo es para glorificar a Dios. Todo es para glorificarlo a Él. Todo Dios lo puede usar para su gloria, ¿sí? Y cuando humanamente, ahí dice, cuando humanamente ya no hay esperanza, es cuando Dios obra los milagros.
Y vamos a ver 5 verdades, así que nos subimos al barco otra vez todas, ¿sí? Nos vamos al barquito otra vez. Yo saqué, seguro que hay más, sería lindo que ustedes después en casa que lo estudien, porque hay un montón. En la Biblia cuanto más uno busca y se empieza a buscar los detalles y cosas, se sigue descubriendo cosas nuevas. Y yo encontré 5 verdades, ¿sí?, de este acontecimiento, de este milagro que Jesús hizo. El primero es que Jesús me trajo hasta aquí. Lo vamos a decir como si nosotras estuviésemos en la barca, ¿sí? La tormenta vino porque los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios. En Mateo 14, 22, que decía, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y sabemos que los discípulos, ¿qué hicieron? Entraron a la barca, ¿sí? ¿Jesús sabía que venía una tormenta? Sí. ¿Jesús envió a propósito a los discípulos en medio de una tormenta? Sí. Ellos estaban más a salvo en medio de una tormenta, en la voluntad de Dios, que en tierra con una multitud emocionada que no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Acá está. Lo leo otra vez. Ellos estaban más a salvo en medio de una tormenta en la voluntad de Dios que en tierra con una multitud emocionada que no quería hacer la voluntad de Dios. Nunca debemos juzgar nuestra seguridad solamente en base a las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Hay momentos realmente de desesperanza que todas hemos pasado o estamos pasando o pasaremos, que pueden ser usados para que Dios sea glorificado, como dijimos, ¿sí? Pero no todas esas dificultades vienen a propósito de parte de Dios. Por su naturaleza, por lo que sabemos y conocemos de Dios, Dios no nos quiere hacer mal. Y eso a veces nos confundimos cuando estamos en el sufrimiento, ¿sí? Dios no nos quiere lastimar. Dios quiere hacernos bien, aunque eso en el momento parezca malo, ¿sí? ¿Vamos bien? Y hay diferentes tipos de tormenta. Muchos de la... ¿Qué hice? Lo apagué. Ahí. Hay distintos tipos de tormentas que podemos pasar en la vida, que más o menos yo encontré 3 generales, ¿sí? Muchas son consecuencias de cosas, de decisiones equivocadas mías. A veces decimos, ay, la prueba que Dios me da. Yo te metiste sola, hermana. ¿Qué prueba? Viste el peligro y de cabeza. Si sabías que eso no era la voluntad de Dios. Y ahora, bueno, a veces son consecuencias de decisiones equivocadas. ¿Quién estuvo en una tormenta por no querer obedecer? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Jonás. Qué triste, ¿no? Ser conocido por hacer exactamente todo lo contrario. Y encima era un profeta de Dios, o sea, él escuchaba la voz de Dios directamente. Y se la tenía que transmitir al pueblo. O sea, era de las personas que estaban más cerca de Dios y él no quiso. Y Dios entonces le tuvo que ubicar los patitos, lo tuvo que ubicar en el lugar que Dios quería, ¿sí? También otras tormentas pueden ser decisiones equivocadas de otras personas que a mí me afectan. Nosotros vivimos en sociedad, vivimos en una familia, vivimos en una iglesia. Las decisiones de los demás, y sí, también me van a afectar, quiera o no, y mis decisiones equivocadas también afectan a los demás. Ayer veíamos a Sara, ¿no? El no esperar, la falta de esperanza de Sara, cuando no pudo esperar un día más, las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Y ayer también hablaba con unas amigas también, y decíamos, ¿y por qué Dios no le dejó pasar eso? Y bueno, porque Sara vivía a Dios. Cuanto más uno sabe de Dios, somos más responsables. ¿Realmente o no? Todo las experiencias de fe que había vivido Sara y Abraham, los demás del pueblo no eran tanto. Y quiso ayudar a Dios. Después de todo, había esperado 25 años más o menos una promesa que no se veía por ningún lado, no había llegado.
Y su falta de esperanza la sufrimos hasta el día de hoy. Cuanto más se nos da, más responsables somos. Cuanto más sepamos de Dios, Dios también nos va a pedir más. ¿Sí? Porque si yo puedo ver milagros, y lo digo por mí, viendo milagros en mi vida, la vida de mis seres queridos, y bueno, entonces yo no puedo dudar de Dios, porque yo sé que Dios es real. Y si me mando alguna, y Dios a mí me va a exigir más, porque tenemos una relación de más cercanía, ¿sí? Y algunas otras por circunstancias también, otras tormentas por circunstancias que son fuera de nuestro control, que son propios, no sé, de la vida misma. Recordemos, los discípulos estuvieron en una tormenta porque ellos obedecieron a Dios y ellos tenían que ser perfeccionados. ¿Se acuerdan, no? Ellos todavía no creían en que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan que decía, sus corazones estaban endurecidos, todavía no habían entendido, no creían, habiendo visto tantos milagros, todavía no creían que Él era Dios mismo. Jesús les había probado antes, ¿se acuerdan que ayer lo nombramos? Antes, en otra tormenta, Jesús estaba adentro, estaba con ellos, pero durmiendo. Y ahora los prueba, los manda solitos y a ver si habían aprendido, pero bueno. Muchos creyentes tienen la idea falsa de que la vida cristiana es un mar en calma. Y hay iglesias que lamentablemente enseñan eso. Vos cree en Dios y te va a ir bien y vos vas a poder y vos vas a tener tu familia otra vez arreglada, vas a tener un auto, vas a tener una casa espectacular, vas a tener trabajo, vas a tener plata y tenés que pedirlo y exigirle a Dios. Y Jesús eso justo no me prometió. En Juan 16, 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué me prometió? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si volvemos a ver, siempre lo que escuchemos de cualquier persona, vamos a buscarlo en la Biblia, si está o no está. Y si no está, puede ser palabras muy lindas, pero no está en la Biblia. No es el sentir de Dios, ¿sí? Dios lo que me promete es su paz. Pero me dice, en el mundo, y sí, vas a tener aflicciones. Vas a tener aflicciones. Cuando nos encontramos en una tormenta porque obedecimos a Dios, debemos recordar que Dios me trajo hasta acá, Dios me va a cuidar y Dios me va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿sí? Otra de las verdades, Jesús que va a venir por mí, Jesús está orando por mí. ¿Se acuerdan que Jesús dónde estaba? Se había ido arriba de un monte a orar. En Marcos 6, 48 dice que Él vio a los discípulos y sabía lo que les estaba pasando. Dice, viéndoles remar. Y yo pensaba, pasaron muchos milagros acá. ¿Cómo el Señor Jesús, teniendo un cuerpo humano, Jesús los podía ver? Él estaba arriba de un monte, no habían luces, acordémonos, no había electricidad, no había lamparitas no sé qué usarían, pero creo que no había lamparitas tampoco para arriba de un barco. Ellos estaban en el medio del mar, de noche y tormenta que sube y baja el barco. O sea, así. Pero el Señor los vio. Jesús nos ve y también nos ve y conoce nuestras necesidades y nuestros miedos, porque dice que Jesús, viéndoles remar, como con gran fatiga, o sea, vio que la estaban pasando mal, ¿sí? Él ve y siente nuestras cargas. En Marcos 6, 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y este texto es emocionante, porque Jesús, era imposible para los discípulos que ellos realmente se dieran cuenta que el Señor podía verlos. Pero otra vez, Jesús, ¿quién era? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, ¿sí? Y no está limitado como nosotros. Jesús me ve hoy también a mí, ¿sí? Aunque
mis sensaciones, mis sentimientos del momento, mi percepción me digan es imposible. No es así, yo estoy equivocada. El Señor me ve. Y Dios siempre cumple sus promesas. Jesús estuvo orando seguramente por sus discípulos para que no perdieran la esperanza. Antes que se subieran al bote, Él ya les había hecho una promesa. ¿Se acuerdan que les había dicho en el primer versículo? Ahí va. Y si dice, pasemos al otro lado, ¿qué quiere decir? ¿Qué iban a pasar? Cuando les dijo ir delante de Él, porque en Mateo 14:22 dice que los mandó ir delante de Él, a la otra ribera. Ahí ya tenemos todo el mensaje. Ir delante. Si ellos iban adelante, ¿quién venía atrás? El Señor. Y ellos iban a llegar al destino. Jesús sigue en control de mi situación y Jesús al día de hoy, como se acuerdan, ¿no? Y todas sabemos, Dios es el mismo, no hay pasado, presente, futuro, Dios es. Y Dios me prometió que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso también es válido para hoy, ¿sí? Él sigue en control de mi situación. Si supiésemos, a ver, acá no hay cuartito. Bueno, si supiésemos, son los baños, pero bueno, ahí no hay baño, hay una puerta. Si supiésemos que el Señor Jesús estuviese ahí atrás de esa puerta, que lo pudiéramos ver, orando por nosotras, por cada una de nosotras, ¿no te daría más valor? ¿No tendrías más alivio? ¿No harías todo lo que Dios te está pidiendo que hagas? El Señor no está presente de que yo lo pueda ver, pero sí está con nosotras todos los días y el Señor está hoy. Hoy estuvimos cantando, estuvimos orando y no estábamos orando al viento. Con fe, sabiendo que el Señor está acá. ¿Por qué? Donde están 2 o 3 reunidos, ahí Él está, ¿sí? Entonces el Señor está acá hoy. El Señor sigue intercediendo por mí. La misma tarea que estuvo haciendo en el monte, en el cielo está haciendo lo mismo. Realmente yo no lo puedo entender, yo lo creo, yo no lo entiendo. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo y pide por mí. Tengo todo de mi lado. Por eso yo sola no puedo, nada de vos podés. Si Dios está a mi lado, pero Él es el que puede. Si yo me quedo al lado de Él, puedo. ¿Sí? Y Jesús me va a ayudar a crecer. Bueno. Jesús me ayudará a crecer. Y ese fue el propósito de la tormenta, ayudar a los discípulos a que crezcan ¿en qué? En su fe y, como consecuencia, a que tengan verdadera esperanza. ¿Sí? Después de todo, un día el Señor Jesús los iba a dejar solos. Él se iba a ir al cielo, se iba a pasar por la cruz y no lo iban a poder ver físicamente. Y ellos tenían que aprender, ¿sí?, a confiar en que el Señor iba a estar, aunque ellos no pudieran verlo físicamente. Volvamos a Pedro, a nuestro amigo Pedro. Un genio, Pedro. Mateo 14:30, lo habíamos dejado ahí a Pedro, volvemos. Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzando a hundirse, dio voces era a los gritos. A los gritos, Señor, sálvame. Y antes de criticarlo, otra vez, volvamos a recordar, ¿cuántos discípulos habían en la barca? ¿Cuántos hombres había en la barca? 12. Bueno, 11, sí, claro. Habían 11 más, pero solo uno demostró tener fe en el Señor, ¿sí? Cualquiera de nosotras capaz, la mayoría se hubiese quedado sentada en pánico, viendo, ¿y ahora qué hizo? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cómo se le ocurrió otra vez Pedro? Agárrenlo, bueno, ya se había mandado. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Sí? En pánico, duras, ¿sí? Pero solo Pedro tuvo una fe real que realmente lo sacó de la barca, ¿sí? Y lo hizo caminar sobre las aguas y él,
Por el poder de Dios pudo hacer el mismo milagro que el Señor había hecho. Pedro pudo darse cuenta que se estaba hundiendo y pidió ayuda al Señor, ¿no? Pero ¿cuándo le pidió ayuda? Cuando ya estaba hundido en la desesperación, así sin poder respirar, cuando comenzó a hundirse, no cuando se estaba ahogando. Si yo me empiezo a sentir un poco, ¿por qué? Yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios está al lado mío. Dios permite, cada una tiene que saber, o pregúntale a Dios si no lo sabe, por qué o para qué está pasando determinada situación. ¿Por qué esperar a caer tan bajo cuando yo enseguida puedo ir corriendo a pedirle ayuda al Señor? ¿Por qué empezó a hundirse Pedro? ¿Qué vimos ayer? Y ya sabemos. Porque empezó a mirar todo lo que había alrededor. Dice que había visto el fuerte viento en Mateo 14:30. Empezó a hundirse cuando quitó la mirada del Señor y empezó a mirar a todas las circunstancias alrededor, y su fe y su esperanza empezaron cada vez a achicarse. ¿Por qué dudaste?, le pregunta el Señor. ¿Por qué? Es una forma de decir, una forma muy tierna, porque no es de reproche. A mí no me suena a reproche. Es ¿por qué dudaste? ¿Por qué perdiste la esperanza en mí? Si recién estabas haciendo lo mismo que yo. Mirá, estabas sostenido y podías caminar sobre tu tormenta. Venís caminando sobre tu tormenta, te estás manteniendo fiel, con la esperanza bien puesta. ¿Y por qué empezaste ahora? Empezaste a hundirte. El dudar, ayer habíamos visto que es vacilar entre dos caminos, ¿sí? Vacilante entre dos caminos, y no podemos caminar en dos caminos al mismo tiempo, ¿no? O va para un lado o va para el otro. Pedro empezó preguntándole al Señor, pidiéndole permiso con una gran fe, y terminó con una fe débil porque dudó, empezó a vacilar, empezó a querer caminar entre dos caminos en vez de uno solo. Y aun cuando Pedro estuvo en esa situación, ¿quién estuvo al lado para salvarlo? El Señor. Dice, a mí me encantó porque dice, al momento, el brazo del Señor estaba ahí, dice, al momento, extendiendo la mano hacia de él, o sea, lo agarró. Así que estaba ahí, o fue otro milagro también, no sabemos a qué distancia estaba el Señor, pero al momento, el brazo de Dios estaba ahí, al lado, y lo rescata. Pedro supo a quién pedirle ayuda, y en el momento justo, en el momento de la desesperación. Recordemos otra vez, arriba del barco, ¿quiénes estaban? ¿Y qué eran los discípulos? Sí, seguidores de Jesús, pero ¿a qué se dedicaban la mayoría? Eran pescadores, ¿sí? ¿Quién más que un pescador, un compañero de trabajo, podía ayudarlo a Pedro? Los pescadores seguro que ya tenían experiencias en rescates, mucho más que un carpintero, ¿no? Jesús, ¿qué era de profesión? Era un carpintero. Pedro no le pide ayuda a 11 hombres fuertes, o sea, eran 11. Pedro supo en quién poner su esperanza de vida. Y Jesús está a un grito de distancia. Jesús está a un grito de distancia. ¿Hay algún problema si yo, hoy hablaba con una hermana también, si yo me pongo a llorar cuando oro? No. ¿Nunca les pasó estar en desesperación y estar, a veces llegás a gritar y decir, Señor, necesito verte porque yo sé que estás, pero estoy nublada, necesito sostenerme, que no me caiga? ¿Quién nos dio las emociones? Dios. ¿Quién nos dio las lágrimas? Dios. Realmente son un alivio, ¿no? Nos alivian. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que Pedro? ¿Y a quién llamo yo en mi desesperación o en mi tormenta? No tengo que buscar ayuda afuera. Al primero, después puedo hablar con una amiga, mi familia, los hermanos de la iglesia que me ayuden a orar. Eso está todo genial. Y es más, el Señor nos pide, nos dice que lo hagamos. Pero ¿a quién tengo que buscar primero? ¿A quién buscó primero Pedro? Al Señor, a un carpintero. Pero ahí reconoció, el que tiene poder es Él. No mis compañeros que son pescadores como yo, y son 11 hombres. Le pidió a uno porque ese era el que tenía el poder, ¿sí? Porque el único que tiene poder es Dios.
Dios. Solo Dios tiene el poder de darme verdadera esperanza, esperanza de vida. ¿Y qué pasó? Jesús llevó a Pedro otra vez arriba de la barca. Cuando llamamos con esperanza a Dios, que nos ama y tiene poder de rescatarnos, es cuando realmente vemos los milagros, ¿sí? Quitemos la mirada de nosotras mismas, de nuestra circunstancia, de lo que nos quitó la esperanza y pongámosla otra vez, enfocar, pongámosla en Dios. Cuando estamos atravesando situaciones duras, generalmente, y lo digo por mí, ¿por qué esto me pasa a mí si esto no es justo? Y estamos pasando situaciones así. No es justo, y yo sé que no es justo. Situaciones familiares, ¿sí? Y Dios lo está permitiendo, y Dios lo está permitiendo. Y Dios lo permite otra vez, ¿para qué? Para que yo pueda crecer en fe. La única forma que yo pueda conocer el poder de Dios es cuando lo necesito, ¿sí? Si todo me va bien, yo no conozco a Dios de la misma forma. Hoy hablábamos también con unas chicas sobre Job. Job de oídas, dice, lo había visto. Y después que pasó todas las desgracias y tragedias que le pasaron a Job, dice, ahora mis ojos te ven. Ahí lo podían palpar, pudo palpar a Dios y lo conoció diferente. Yo puedo conocer a Dios cuando empiezo a caminar por fe, cuando empiezo a ejercitar mi fe. Y la fe que produce esperanza, y una esperanza segura y todo lo que habíamos dicho, ¿no? Gritar, puedo gritar si es necesario. ¿Dios se va a ofender si yo lo llamo? Hay historias en la Biblia que hay gente que incluso cayó en depresión. Había un profeta, ¿alguien se acuerda? Elías, que estaba en un bajón tremendo. Dios lo dejó. ¿Qué le hizo Dios? Lo mandó a dormir y le dio de comer. Y después, bueno, Elías, ya está. Ahora nos levantamos y vamos a continuar. Dios no me va a reprochar. Dios conoce mi situación. Dios es un Padre amoroso, ¿sí? Por eso las palabras del Señor, cuando le habla a Pedro, son a mí me emociona, es muy, muy lindo y son las mismas que me está diciendo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? En este momento, si perdiste la esperanza, que Dios pueda solucionar algo, o estás esperando algo y no está pasando, te invito a que alces, sacarla. ¿Vieron incluso cuando estamos tristes, qué hacemos? Hacemos así, nos vemos solo a nosotras. Levantar la vista al cielo, ¿sí? Y que puedas ver la mano extendida de Dios que te quiere sostener, igual como lo hacen con Pedro, ¿sí? Esto es fácil de decir, ¿no? Es muy fácil de decirlo. Hay que vivirlo. Pero yo sé que se puede, ¿sí? Yo conozco muchas personas que están sostenidas, están pasando pruebas tremendas, están llorando, están quizás un poco preocupadas, tristes, pero tienen paz, sabiendo que están seguras en la mano de Dios. Entonces, si hay hermanas que al día de hoy viven eso y no es que perdieron la razón, yo digo, bueno, capaz ya perdieron la noción de la realidad. No, están muy realistas de la situación y se mantienen en pie, es porque Dios sigue siendo el mismo Dios y yo veo que es como las personas que están acá en la Biblia. La lista de Hebreos 11, yo creo que no, esa se siguió escribiendo. Nosotros tenemos algunos héroes de la fe acá, ¿no? Personas que se sostuvieron en esperanza, ¿sí? Con metidas de pata también, porque Sara, sabemos que se había equivocado, pero aparece en la listita de las mujeres de fe. Qué lindo, y esa lista se sigue escribiendo. Estoy segura que muchas de las que están acá, el nombre de muchas de ustedes debe estar en esa lista de Hebreos 11 que se sigue escribiendo. Qué lindo que esté la de cada una de nosotras, ¿sí? A pesar de recordarme que el Señor está ahí, ¿sí? Y que yo puedo tener esperanza,
¿sí? Dios es un Dios de paz y como dijimos, lo mejor está por venir. Y no es lo mejor está por venir. No, es literal, porque a nosotras, ¿qué nos espera? El cielo, ya sea por arrebatamiento o porque tengamos que pasar por la muerte, nosotras un día vamos a estar en el cielo, punto. No sé cuándo, Dios sabe. Llegamos a viejita, llegamos no. Eso no importa. Pero yo sé que a mí me espera el cielo. Acá soy peregrina y extranjera. Es así. ¿Tá? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, en el cielo. Y recordemos, y eso yo me lo tengo que, aunque con nuestros sentidos, ¿sí?, que nos engañan, nuestras emociones, y más como somos mujeres y las hormonas y todo eso, nos engañan, a pesar de toda mi humanidad que me hace ver cosas que no son, yo tengo que ejercer mi fe, ¿sí? Y saber, Dios está obrando, aunque yo no lo pueda entender. Es más, no tengo por qué entenderlo. ¿Cómo puedo entender a un Dios creador? Imposible, ¿sí? Aunque yo no lo entienda, debo creerle y recordar que para Dios no hay nada. Bueno, me olvidé de esto. Para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesús, en el momento de la barca, de toda esta tormenta, les sacó todo lo humanamente posible que los podía ayudar. Y realmente si nosotros, ay Señor, queremos ver un milagro, guarda lo que decimos. Porque entonces Dios te va a sacar todos los recursos humanos. Porque un milagro, ¿qué es? Un milagro no tiene explicación lógica. Tiene que ser, es algo que Dios hizo, ¿sí? Y Dios le sacó todo lo humanamente, los recursos de personas, recursos materiales, y solo Dios los sostuvo y los salvó, ¿sí? Y ahí entonces ellos tenían que aceptar, sí, esto solamente vino de Dios. Y toda obra, otra vez, todo obra para bien. Y Dios puede ver el panorama completo de nuestra vida, de lo que está pasando. Y claro, nosotras solo podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve todo el panorama. Por eso toda nuestra vida cristiana es una lucha de fe. Todos los días, ¿le creo a Dios hoy? ¿Hoy le voy a creer a Dios o no? ¿Hoy le creo a Dios o no? Hoy le creo a Dios que me va a decir, que me dice que no me va a faltar comida, no me va a faltar un techo, lo que yo necesito para vivir. Hoy se lo creo y es una constante lucha de fe, de mi mente humana y de mi fe. Romanos 8:28, ¿qué dice? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, las que somos hijas de Dios podemos darnos cuenta y ver que todo ayuda para bien. Y ayudar para bien no quiere decir, ay, qué lindo lo que me está pasando. No, cuando rezongamos a uno de nuestros hijos, les ayuda para bien. En el momento nuestros hijos nos quieren matar, más o menos. Mamá, te odio. Y bueno, ya se te va a pasar, no importa. No es grave, ¿sí? En el momento no es algo lindo, pero uno tiene que ir guiándolos, ¿sí? En casa, cuando salíamos a algún lado o ir a algún negocio, nadie pide nada. El que pide algo, porque qué feo los nenitos, esos maleducaditos. Pues la culpa es de los padres. Ay, caprichoso, bueno, le tuve que comprar porque estaba gritando. Yo me doy una vuelta, me voy y aguantate cuando lleguemos a casa. Bueno, creo que nuestros hijos, creo que una vez uno hizo un berrinche en el supermercado y todo el mundo se da vuelta a ver qué vas a hacer. ¡Ah! Qué feo. Yo ahora trato de no mirar a las madres, pobre, porque ahora entiendo que es espantoso y te sentís peor. Yo digo,
cállate o nos vamos. Bueno, dejar las cosas en el supermercado no me importa, dejamos, subimos al auto, bueno, charlamos en casa, ¿no? Y al ser 3 ayuda, porque los demás cuando ven, este se mandó una, mira lo que pasó, es genial, uno aprende por vista también. Fue genial, creo que creo que una vez fue un escandalete, después nunca más porque sabían, te dije que no, porque si no, y no vas a lograr lo que querés. A ver, en ese momento, eso obra para bien. ¿Por qué obraba para bien? Cuando son chiquitos decís, ay, qué lindo, bueno, le compraste caramelito, y después creás un monstruo. El niño crece y es un monstruo caprichoso que después pasás papelones en todos lados, después, ay, sí, no sé, no, fue tu culpa porque vos le enseñaste, sin querer, sin darte cuenta, le enseñaste que si chilla y patalea, consigue todo lo que quiere. Y acá los que mandan son papá y mamá y no es democracia, acá es una dictadura y hay rey y reina. Pero a ver, ¿eso hace bien, sí o no? Les hace bien. Y lo mismo, Dios es nuestro Padre. No quiere decir que y yo siempre lo entendía, ay, todo obra para bien, pero yo estoy sufriendo y estoy llorando, ¿cómo va a obrar para bien? No, era lo que yo necesitaba, que Dios me puliera esas cosas. Y Dios sigue trabajando en cada una de nosotras, ¿no? Así que todo obra para bien, no todo es lindo en el momento. No es todo, ay, qué lindo, estoy pasando una prueba espantosa, no sé mañana si tengo para comer, qué lindo. No, pero sé que eso es para mi bien, porque recién ahí yo voy a poder ver que Dios hace milagros, que quizás alguien viene y toca la puerta y me trae una ofrenda. Y nadie sabía nada. Y a nosotros nos pasó. Cuando no había y nosotros nunca abrimos la boca, ni siquiera nuestros padres que nos podían ayudar y mucho, nunca se enteraron si nos faltaba o no nos faltaba. ¿Cómo están? Estamos bien. Pero necesitan algo. Yo sé, como me preguntaba papá. Estamos bien, tenemos todo lo que necesitamos. Dios sabía nuestra necesidad. Cuando casi que faltaba, uno veía que ya prácticamente esto no llegamos ni a palos a fin de mes. Alguien venía o venían ellos, mis padres, a visitarnos, nos llenaban la casa, claro, se dan cuenta, nosotros nada. Vamos al súper, y vamos a ver qué cosas hay en el súper. Nos da para todo un mes fácil y hay cosas que duran para más. Y dejaban plata y después otras personas también. Y decíamos, pero en el momento justo. Dios nunca te hace faltar nada. ¿Y cómo lo podíamos ver si nos seguía yendo todo? Solo se ve cuando uno está pasando por una prueba, se ve el poder de Dios. ¿Sí? Si no, no lo podemos ver, no nos damos cuenta que es Dios el que nos está sosteniendo. Solo cuando nos empiezan a faltar humanamente las cosas, recién ahí yo puedo ver el obrar de Dios. ¿Sí? Sabemos que a los que aman a Dios, entonces todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerdan que hablamos ayer también de Sara y María? ¿Sí? Sara en Hebreos, no anoté la cita, pero en Hebreos 11, en algún versículo dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, Dios también sacó todo el recurso humano para que se demostrara que era el poder de Dios había hecho eso. Qué lindo cuando podemos ver eso en la vida. Y ella pudo ver eso cuando los recursos no estaban. O sea, María reconoció a Jesús y sus lágrimas de desesperanza se convirtieron en gozo. Y cuando Juan 20:16 dice, Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Qué lindo, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué dice, qué hace el buen pastor? El buen pastor las ovejas conocen, se me mezclaron los versículos. ¿Qué?
Las ovejas oyen su voz y él las conoce, sí, por su nombre. Y las ovejas lo siguen, ¿sí? María, cuando escuchó su nombre de la boca del Señor, ahí reconoció su voz y dice que se dio vuelta, volviéndose. O sea, ella seguía viendo una tumba, seguía buscando un muerto y el Señor ya estaba vivo, ¿sí? Cuando dejó de mirar la tumba y se dio vuelta y enfocó otra vez, vio al Señor, escuchó su voz y lo vio y ahí reconoció que era el Señor. Y es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las tuviésemos, ¿sí? Nos trae el futuro al presente y hace visible lo invisible. Eso es lo que hace la fe, hace visible lo que todavía no podemos ver. La fe es la confianza en que Dios es confiable. Es la certeza, la seguridad, el saber que Dios es de confianza. Lo que Dios dice es verdad. Lo que promete, lo cumple. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo de hoy. ¿Actúa quizás diferente? Sí. Quizás actúa diferente o yo lo interpreto diferente. ¿Pero Dios sigue haciendo milagros al día de hoy? Sí. También Dios sigue haciendo milagros. La salvación de un alma es un milagro también, ¿no? Que una persona alejada totalmente de Dios, sin esperanza, que quiera morir ya y que esté en desesperación, que conozca a Dios y sea de repente otra, es pa. Allá en la iglesia teníamos una persona así que estaba con intento, no era creyente, pero una persona que tenía intentos, había tenido varios intentos de suicidio, ¿sí? Conoció a Dios al final, después habían probado de todo, gente que tenía plata, así que podían probar todo, terapias y médicos. Al final un día aceptaron venir a la iglesia, como tienen familia cristiana, al final aceptaron venir. Cuando pasó la puerta de la iglesia era una catástrofe, pobre. No hacía falta que nadie explicara qué le pasaba. Una persona totalmente mal, muy mal, destruida. Conoció al Señor, se paró y yo quiero aceptar al Señor. Su vida cambió. Si uno no la conoció en ese momento, ahora es imposible darse cuenta que esa mujer alguna vez tuvo una depresión tan grande, una desesperanza tan grande. Yo la conozco, ¿tá? Es un amor y es otra persona. A ver, ¿eso es un milagro, sí o no? Claro que es un milagro, es hermoso. Por eso la fe no es un salto al vacío. La fe va creciendo de acuerdo a lo que yo conozco de Dios. No es un deseo o algo irreal. Es muy real porque yo puedo palpar a Dios. Y cuanto más camino en fe, ¿la fe qué hace? Crece, ¿sí? La fe crece. Alguien dijo, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios. Entonces, la fe comienza donde terminan las posibilidades, ¿sí? Otra vez, decisión personal de cada día. Vimos algunos ejemplos de personas reales, de hombres, ¿sí? También de mujeres, como nosotras, que en algún momento perdieron la esperanza en Dios, ¿sí? Por distintos motivos. Pero no quedaron sumidas y hundidas a la desesperanza. Volvieron a enfocar otra vez bien la mirada y el corazón. Recordaron que Dios es soberano, Dios hace y hay cosas que yo no las puedo entender y no tengo por qué entenderlas. Reconocieron que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. El Salmo 62:5 es precioso y meditemos en esto también, en la necesidad que cada una tenga. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.
Las invito otra vez. Ayer me olvidé. Las invito un par de segundos. ¿Cuál es la respuesta de mi corazón a lo que vimos hoy? ¿Sí? A lo que escuchamos hoy. A los textos, a la historia, al volver a recuperar mi esperanza. Si tengo que recuperar mi esperanza, crecer en fe, dejamos unos segundos y oramos, ¿sí? La respuesta de mi corazón a lo que vimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das. Gracias porque aunque hayamos perdido la esperanza, aunque estemos luchando con si creerte o no, Señor, gracias porque a pesar de nosotras mismas, tú estás al lado. Tú siempre vas a estar al lado, esperando que gritemos por ayuda, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano sosteniéndonos sin entender un montón de cosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es tener una relación personal contigo y que seamos más maduras espiritualmente, que creamos más en ti. Gracias, Señor, porque nos ayudas a crecer. Gracias porque nos estás moldeando a las mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Y te pido especialmente si hay alguna hermana, alguna amiga que esté sin fuerza, sin esperanza, Señor, que tú la reconfortes, que ella pueda creer, que toques tu corazón y que pueda creer en ti, que pueda experimentarte como Salvador en todo sentido, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque estás y gracias porque un día vamos a estar en el cielo. Gracias, Señor, por esto y bendice a cada una de forma especial según lo necesite. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.